1. Los hábitos son primero telarañas, después son cables. Dicho popular. Jorge Bucay escribió un cuento llamado El elefante encadenado. En este, un elefante trabajaba en un circo de sol a sol, atrapado solo por una pequeña cadena y una diminuta estaca. Un niño, cierto día, observó a este elefante y no comprendía cómo era posible que un elefante tan grande estuviera atrapado solamente por una pequeña cadena y no pudiera ser libre. Después, el niño comprendió lo que realmente había pasado. El elefante, cuando era pequeño, intentó escapar, pero como era débil y muy pequeño, no logró ser libre. El elefante aprendió que vivir encadenado era la única manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros vivimos atados a malos hábitos o a pecados que venimos arrastrando? ¿Será posible que nosotros podamos ser libres de esas ataduras y vivir dignamente de acuerdo a los principios de Dios? Soy Josué Morales, vengo representando al Club Pandas y mi discurso se basa en el capítulo número 3 del Camino a Cristo, que se titula Un poder misterioso que convence. El arrepentimiento es la clave para este cambio y comprende dos cosas. Número 1, la tristeza por el pecado. Y número 2, el abandono del mismo. Muchos solamente lamentan el dolor más bien que el pecado. Por ello, mientras no repudiemos el pecado de todo corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El salmista David, después de su caída, nos ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Él lo escribía así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Dichoso aquel hombre que el Señor no tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no existe engaño. Un arrepentimiento como este se obtiene únicamente a través de Cristo. Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia del Señor y siente terror de aparecer en su iniquidad delante de aquel que escudriña los corazones. Es así como el Espíritu de Dios es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. La Escritura no enseña que el pecador debe arrepentirse antes de poder aceptar la bendición y la invitación de Cristo. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tiene. Nos lleva de la búsqueda de los placeres mundanales hacia el anhelo de las bendiciones infinitas que se pueden obtener solamente a través de Cristo. En realidad, sabemos lo que es correcto, pero rehusamos hacerlo. Nos excusamos mirando a los demás, diciendo, soy tan bueno como ellos. No, ellos no son mejores en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia, tanto como a mí me gustan. Pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano a seguir. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se le considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Un solo rasgo malo del carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado en el corazón, a veces pueden neutralizar todo el poder del Evangelio. En conclusión, cuando Satanás diga que somos unos grandes pecadores, alcemos los ojos a nuestro Redentor, aceptemos los méritos de Cristo a nuestro favor y recordemos que la gente se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. Con la ayuda de Dios, reconozcamos nuestra necesidad y situación desesperada. Rompamos las cadenas que nos atan a una vida de transgresión continua y de tristeza y aferrémonos al sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor. Gracias. El que duda, piensa. Carlos Tosi. Los escépticos dicen que no podemos estar seguros de nada, cuando pensamos que dudamos o no sabemos. Borges dijo que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Voltaire pensaba que la ignorancia afirma o niega rotundamente la ciencia.
y Aristóteles ya había indicado que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Muchos jóvenes, especialmente en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la Escritura muchas cosas que no se pueden explicar ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Santas Escrituras como revelación de Dios. Muchos de los jóvenes se preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es la verdadera palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Buenos días, mi nombre es Daniela Bautista y represento al Club Pandas. El tema de este momento es ¿qué se debe hacer con la duda? Del libro Camino a Cristo, capítulo 12. Dios nunca nos exige que creamos sin dudar en la suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que emplean a nuestra razón. Sin embargo, Dios nos ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre cuál basar su fe. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe ser siempre permanecer envuelto en el ministerio. El apóstol Pablo exclama, «Oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e investigables sus caminos». La palabra de Dios, como el carácter divino de este autor, presenta el misterio que nunca podrá ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos más asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras. Son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique, o siquiera que lo entiendan plenamente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios, porque no podemos comprender estos misterios de la providencia de Él. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos penetrar. Aún las formas más humildes de vida que se presentan problemas que aquel más sabio filósofo no puede dar explicación. Por doquiera se ven maravillas que se presentan en nuestro conocimiento. Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear. La dificultad es escrita únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra, porque no podemos entender los misterios de su providencia. En conclusión, el apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos crecer en gracia obtenida a través de un conocimiento más claro de su palabra. Comprendemos nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Todo esto es lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin.